Amados hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bendito Dios, qué gusto me da saludarlos, verlos y pues estar con el regalo maravilloso que es el poder accesar a la palabra del Señor y poderla compartir, ¿verdad? No solamente se trata de tener acceso al libro por sí mismo, que ya es una gran bendición el poderlo tener en nuestra mano, sino lo más hermoso es poder llegar a la revelación que hay en sus páginas, en sus palabras, en el espíritu que está implícito en lo que está escrito en su palabra. Así que vamos a ir, por favor, amados, a la palabra del Señor en Gálatas 2:16. Dice así la bendita palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque quitando todo obstáculo y toda cosa que el enemigo ha querido levantar en nuestra contra, tú has dispuesto todos los medios, todo lo que nosotros hemos necesitado para poder estar aquí, Señor, reunidos, Padre. Y conforme a tu promesa, en que dice que cuando dos o más de nosotros estemos reunidos en tu nombre, Señor Jesús, tú estarías en medio de nosotros. Así lo reconocemos y te damos tantas gracias, Padre, por tu bendita presencia en este lugar. Y te suplico, Dios, que nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté sujeto a ti. Por ello, todo cansancio, toda distracción, te suplico que tú la tomes bajo tu perfecto cuidado y que nuestro corazón esté dispuesto como una tierra fértil a recibir tu palabra. A mí ayúdame en la exposición de tu mensaje y que sea de edificación para tu iglesia, pero que traiga gloria a tu precioso nombre. Te damos muchas gracias por esto, Señor Jesús. Amén. La carta del apóstol Pablo a Gálatas es una de las cartas que a mí me parece muy rica en su contenido, en todo lo que conlleva el fundamento de la vida cristiana. Y para muestra basta un botón, ¿verdad? Uno de los principales fundamentos de la vida cristiana es el abordado en este corto, bueno, no tan corto versículo. Es un versículo nada más, pero que está abordado este tema a lo largo de muchas de las cartas del apóstol Pablo, muchos de la doctrina dada a nosotros a través de Pablo en sus cartas. Lo encontramos aquí, ¿verdad? Y es un resumen sencillo, es algo muy claro, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Lo voy a volver a leer para que lo tengamos fresco. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, el mensaje central de este versículo es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje central de este texto, y en particular es esto, y en general a mí me gustaría poder abordar con ustedes algunos de los temas, de los aspectos que en algún momento determinado llevaron a que esto fuera así. Saben que Pablo mismo, hablando a los Gálatas, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, empieza a mencionar una problemática. Ahorita vamos a ver qué problemática es. Esa misma problemática ha sido recurrente en la historia de la humanidad, de tal manera que en los tiempos del apóstol Pablo estaba presente
esa problemática y el día de hoy en la iglesia también es una problemática presente. Por eso es tan oportuno que hoy hablemos de la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, regresamos un capítulo atrás a Gálatas 1, por favor, en los versículos 6 al 9. Vean ustedes la problemática que aborda Pablo y la forma en cómo la aborda. A mí me parece muy determinante esto. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Y esto la verdad es que me parece muy, muy fuerte porque Pablo está diciendo, de verdad estoy sorprendido porque ustedes tan rápido se hayan alejado del camino correcto, del camino que Dios ha trazado para nosotros a través de la fe en Jesucristo. ¿Y hacia dónde se habían desviado? ¿Hacia dónde estaban caminando ellos? Bueno, pues estaban enseñando a la iglesia de Galacia las costumbres judías. Por ejemplo, una de las costumbres judías era el practicar la circuncisión como un elemento de poder estar aceptos delante de Dios con la circuncisión. Entonces, eso no era algo que estuvieran enseñando en la iglesia. Esto era algo que estaban trayendo de su costumbre judía. Ellos lo que hacían era obligar a la gente a que viviera esas tradiciones, que tuvieran que guardar el día sábado, que tuvieran que circuncidarse, que tuvieran que hacer toda esa serie de cosas para fines de su salvación. Entonces, Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso, el seguir la salvación, un acto de comunión con Dios por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad, por mi propio intelecto, por mi propia fuerza, no era algo que Dios quisiera que ocurriera. Y entonces dice, aquel que se desvíe por aquel lado, sea maldito. Y entonces, ¿por qué lo traigo o por qué es necesario que ahora nosotros nos ubiquemos en una realidad como esa? Porque saben que nosotros, en nuestra naturaleza humana, y por cómo hemos sido nosotros traídos de una costumbre religiosa, que en México es el catolicismo, venimos de esa costumbre religiosa. Entonces, ¿qué es lo que había hecho esa costumbre religiosa? Que nos acostumbráramos a cumplir con ciertas cosas de manera externa sin que pasara algo en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y justamente eso muchas veces pasa con nosotros. Por ejemplo, pensamos, a mí me pasaba mucho que cuando pasaba por afuera de un templo católico, pues inmediatamente me persinaba, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo consideraba como muy importante ir a la iglesia. No entendía nada, pero lo consideraba muy importante. Y la verdad es que, ¿saben qué tan importante para mí era? Que no dejaba pasar más de un año sin ir a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahora con nosotros? Que para nosotros la verdad es que también cumplimos ciertas cosas de manera religiosa.
y las ponemos como una forma en la cual nosotros consideramos que es correcto para fines de nuestra salvación, de nuestra buena relación con Dios, pero omitimos lo importante, omitimos el llegar al Espíritu de Cristo Jesús morando dentro de nosotros, guiándonos a la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No buscar solo lo externo, sino la expresión de nuestro espíritu directamente para con Dios. Por eso dice en el versículo 8, mas si aún nosotros, fíjense qué tan trascendente es este tema, mas si aún nosotros, hablando de Pablo y de aquellos que iban plantando las iglesias en aquel tiempo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces el anunciar un evangelio diferente es justamente eso. Tú necesitas, por ejemplo, en la doctrina de la prosperidad, una de las cosas que hoy por hoy en la iglesia cristiana se demanda como un medio para que tú puedas estar bien con Dios es el que tú hagas tus aportaciones monetarias, y obviamente vendrán la consabida prosperidad, pero perdemos de vista lo que realmente Dios quiere en nuestra relación con nosotros. La aportación que Dios nos pide a nosotros es el diezmo, y en el diezmo lo que nosotros hacemos es aprender a temer a Dios, reconociendo que lo que nosotros recibimos, lo recibimos de su mano. No hacemos nada de más cuando le regresamos a Dios lo que Él nos dio primero. Absolutamente nada de más. Por esa razón es que sin embargo, para muchos lo hacen, no, es que yo ya cumplí, ¿no? Dando mi diezmo. Entonces, por eso ya no oro, por eso ya no leo la Biblia, por eso ya no hago otras cosas. Ese es el problema en el cual estamos sustentados, y eso es justamente de lo que yo quiero tratarles ahora. Entonces, ¿qué es malo las obras de la ley? Porque dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces hay una pregunta aquí, ¿las obras de la ley son malas? No, siempre y cuando sean fruto de nuestra permanencia en Cristo. Más bien serán una evidencia de mi adecuada relación con Dios. Y desde esa perspectiva yo quiero citar con ustedes lo que dice San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿En quién debemos de permanecer entonces ligados? En el Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos conectados, nosotros no estamos ligados al Señor Jesús, ese fruto va a ser imposible. Y más allá de que ese fruto sea imposible en nuestra vida, va a ser una vida totalmente frustrada, porque vamos a estar pensando en que estamos en lo correcto. Vamos a estar pensando en que nuestra vida cristiana está siendo encaminada por la manera correcta, y estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque estaríamos sustentados en nuestras propias obras, sin la fe de Jesucristo. Esa es la importancia, de tal manera entonces que las obras son un resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a responder a lo largo de este mensaje algunas preguntas que nos van a ayudar a clarificar, a entender un poquito lo que significa la justificación por fe en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es el aspecto más esencial del mensaje del Evangelio? Hay un Evangelio del cual habla Pablo, y en ese Evangelio del cual habla Pablo hay un mensaje central. El mensaje central del Evangelio
gira en torno a la realidad de que somos justificados por la fe solamente. El peligro, en caso de extraviarnos de este mensaje, es que muy probablemente, todo el evangelio que aprendamos será adulterado. ¿Qué significa la palabra justificación? A lo mejor los que son abogados aquí podrían entender un poquito más, porque la palabra justificación está dicha en un contexto judicial. Entonces, esta palabra justificación es cuando un hombre es traído ante un tribunal para ser juzgado y allí ser condenado o ser justificado. Esta condición es muy importante para Dios en cuanto a nosotros. Es una parte donde si nosotros somos culpables, somos hallados culpables en este juicio, no podríamos estar ante la presencia de un Dios santo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros queremos orar y sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, ¿verdad? Y de plano quieres orar y no puedes, y quieres leer la Biblia y no le entiendes nada y ya te aburriste al minuto de haberla abierto y estás pensando en 1000 cosas más y ya te entró el sueño, ya te entró una serie de cosas. ¿Por qué? Porque en nosotros está cerrada esa capacidad que Dios nos da por medio de su justificación. Entonces, vean qué tan importante es para Dios lo que dice en Proverbios 17:15, para que veamos cómo este tema es importante, muy importante para Dios. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el inocente debe ser culpado? No, el inocente es inocente. Cuando enfrenta el juicio, el inocente debe de ser hallado inocente, debe de ser absuelto de la condición de estar ante el tribunal. Pero el culpable, ese debe ser condenado. Cuando en el sistema humano las cosas pasan al revés, dice, esto es abominación, esto es algo que Dios aborrece completamente. ¿Pero qué creen? Que nosotros solitos nos autoimponemos esa situación y nos sentimos condenados cuando ya podemos ser justificados, o nos sentimos justificados cuando aún somos condenados. Eso es impresionante, amados. Por eso es tan importante el que nosotros podamos ubicarnos en esta realidad, en esta condición. Un pasaje importantísimo que nos habla acerca de esto es lo que habla Romanos capítulo 4. Vayan conmigo ahí a Romanos 4, por favor. A partir del versículo 3 nos habla de uno de los héroes de la fe. Dice así, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, aquí está el apóstol Pablo haciendo referencia a un evento que pasó con Abraham. En ese evento que pasó con Abraham, narrado en el capítulo 15 de Génesis, Abraham recibe una promesa y lo único que Abraham hizo fue creer. Y creer en que esa promesa se iba a cumplir en su vida. Y dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Toma Pablo esa figura de Abraham para transmitirnos a nosotros ahora en qué debemos de creer, en quién debemos de creer.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo funciona este sistema de cosas? Y entonces establece Pablo una situación y dice en el versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Entonces, ubiquémonos en el hecho de un empleado, de un trabajador, ¿verdad? Un trabajador que trabajó su jornada, sus 15 días, y cuando llega el día de la quincena el patrón le dice, tómate regalo esto, y le da una cantidad de dinero determinada. Soy muy buena gente y te regalo esto. ¿Qué va a decir el trabajador? No, perdóname, tú me debes a mí mi paga correspondiente. Lo que estás haciendo es pagarme lo que me debes. Esa es lo que está diciendo aquí Pablo. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, no se le cuenta como regalo, no se le cuenta como algo dado, es deuda. Pero al que no trabaja, versículo 5, pero al que no trabaja, sino solamente cree en aquel que justifica al impío, y todos nosotros somos pequeños impíos, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para recibir la salvación en Cristo Jesús? Absolutamente nada, no tenemos ningún mérito en esto, porque el tener fe no es mérito nuestro. No es mérito nuestro, es algo que Dios nos bendice, nos da. Nos regala el poder tener esa capacidad de poder creer en Él. Dice, bueno, al que cree, su fe le es contada por justicia. Y esto es maravilloso, amados, porque rompe con todo el esquema de lo que venía pasando cuando los judíos estaban acostumbrados a un sistema pagano. Yo sacrifico para poder estar bien con Dios. Y a través de mis actos religiosos podía yo estar en una buena relación con Dios. Si yo no cumplía con esos actos religiosos, no podía estar bien con Dios. Hoy en el catolicismo, ¿qué pasa? Si un niño no es bautizado cuando es chiquito, ¿qué le dicen? Se va al limbo. Si muere ese niño sin ser bautizado, se va al limbo. Y esto es algo bien dramático porque realmente el niño no tiene una capacidad de creer en Cristo Jesús, porque esa información es muy grande. A veces para nosotros, ahorita yo los veo así a varios de ustedes, como, ¿qué está diciendo el pastor, no? A esta edad, ya algunos muy mayorcitos, y nos cuesta trabajo entender esto. Ahora imagínense un bebito al que lo llevan para que le rocíen el agua en la cabecita y digan que a través de eso el niño ya no tiene condenación, no tiene pecados. Y a través de ahí nos llevan en una carrera en nuestra vida de cumplimiento de obras para poder estar bien con Dios. Nos convertimos a Cristo y ¿qué creen que es lo que pasa en nuestra vida? Queremos seguir cumpliendo obras. Queremos seguir cumpliendo obras sin relación con Dios. Las obras no son malas. Lo que es malo es sustituir mi relación con Dios con esas obras. Y eso es la perversión en el mensaje del Evangelio. ¿Se dan cuenta qué tan grave es? Por eso después Pablo cita a David en el Salmo 32, cuando dice en el versículo 7, bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta condición de bendición, de felicidad, de alegría, de gozo, de comunión con el Altísimo por haber sido perdonados nuestros pecados, nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo puede Dios, un Dios santo,
un Dios justo, un Dios perfecto, justificar a un vil pecador culpable y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador culpable y seguir siendo justo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pecados? Porque si yo he pecado, si yo tengo cosas malas hechas en mi vida, y creo que a pesar de esa condición puedo acercarme a Dios libremente, estoy equivocado. Mi condición de pecador me frena, pone una barrera entre Dios y yo, de tal manera que yo no puedo acercarme a Dios con mis propias fuerzas y con mi propia capacidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que yo pudiera acercarme con Dios? ¿Cree que a Dios se le olvidan mis pecados? No, dice la Biblia que hay un registro, ¿verdad?, de todos nuestros pecados, y que en un momento determinado nosotros vamos a comparecer ante un tribunal, y en esa comparecencia al tribunal van a salir todos nuestros pecados. No va a faltar ni uno, amados. Van a estar delante de ti todas las cosas que hayas hecho, buenas y malas. ¿Cuáles van a pesar más? No, pues con una mala ya estamos pelas. Dios no se olvida, Dios no le dimos un golpe al Señor y se aturdió y se le olvidaron nuestros pecados. Tiene todos los pecados registrados. Sin embargo, por medio de la justificación, nuestros pecados no son olvidados. Nuestros pecados son pagados. En ese juicio del cual hablábamos hace rato, en ese juicio lo que ocurre con nosotros es que estamos ante el juez y el juez dicta la sentencia. Te corresponde pagar tanto por estos pecados que tú cometiste. Y entonces, al pagar nosotros conforme a la sentencia dictada por el juez, mis pecados, mis faltas son justificadas, son cubiertas. Aquella persona que fue condenada a 10 años de cárcel, una vez que pasan sus 10 años de cárcel, sale de la cárcel y ya nadie le puede decir, te voy a arrestar porque defraudaste hace 10 años. Y no, pues espérame, sí, defraudé hace 10 años, pero yo ya pagué. Y entonces en Cristo Jesús, aquello que nosotros cometimos fue pagado. Esa es la justificación. De tal manera entonces que la justificación y el olvido supuesto de Dios, que se le llama, el término correcto ante esto es amnistía, del griego amnestia, que significa olvidar. Cuando a alguien le hacen un tratado de amnistía, no es que dejó de pecar, que dejó de hacer lo malo, simple y sencillamente dice, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar en cuenta eso que hiciste, ya lo hiciste, ni modo, ya, ahí muere. No hay perdón, no hay nada, simple y sencillamente ya no voy a hacer ningún problema. Y entonces, eso no es lo mismo, cuando se aplica la palabra amnistía, se está pasando por alto un delito o un mal proceder y se renuncia al derecho de llevar el caso a la justicia. Dios no es así. Dice Proverbios 17:15, el pasaje que leímos hace rato, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, si nosotros como impíos somos justificados, digamos, somos cubiertos por nuestras propias faltas, eso es una abominación ante el Señor. Lo único que ocurre aquí es que hay un medio por el cual Dios preparó el hecho de que tú pudieras ser justificado delante de Dios. Y entonces, vea lo que dice Romanos 4:5, que estamos aquí en este pasaje. Mas el que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A través de esa fe se aplica la justicia para ti, para tu vida. Esto es lo que Dios hace en esta condición. Por eso, el que tú no confíes en tus propias obras, sino en la obra de aquel que te justifica. ¿Quién es aquel que nos justifica, amados? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace esto. Y fíjense cómo dos versículos antes lo menciona. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí hay una palabrita también muy técnica, digamos, y es la palabra contado. La palabra contado tiene un sentido muy, muy contable, y dice que es puesto en la cuenta de otro, puesto en la cuenta de otro. El poner en la cuenta de otro se llama imputación, y hay un ejemplo muy hermoso en la palabra del Señor, ahí en Filemón 1:18. Filemón 1:18 dice así: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es un ejemplo, les voy a platicar si quieren para que no tengan que leerse toda la carta. Resulta que Filemón es un creyente a quien Pablo le escribe haciendo referencia a un esclavo que trabajaba para Filemón llamado Onésimo. Y este Onésimo, siendo esclavo de Filemón, lo defrauda y se escapa. Y entonces va a parar a otra de las ciudades donde Pablo predica. Paran en la cárcel tanto Pablo como Onésimo. Imagínense nada más, Pablo para en la cárcel por predicar el evangelio y Onésimo para en la cárcel por defraudar. Ambos se encuentran en la cárcel. Pablo le predica a Onésimo y entonces Onésimo llega al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y es salvo. Y eso es algo impresionante, porque una vez que es salvo Onésimo, sale de la cárcel y Pablo le escribe a Filemón y le dice: Filemón, te suplico por favor que recibas a Onésimo. Sé que él te defraudó, sé que él hizo algo malo en contra tuya, pero yo te suplico que lo recibas. Y después dice esto: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que Pablo le está diciendo es: si algo hizo mal Onésimo, yo tomo a mi cargo lo que él haya hecho en contra tuya. Y esa es una forma en la cual el Señor Jesús también nos dice hoy a nosotros: si en algo defraudaste a mi Padre, si en algo hiciste algo malo tú en contra de mi Padre, va a ser puesto en mi cuenta. ¿No les parece maravilloso? Esto es algo que me vuela mi pensamiento. No tengo la capacidad de pensar completamente en esto. Por eso, la imagen que le dan a María de corredentora no opera. No opera porque la redención solamente fue a través de Cristo Jesús. Y María solamente fue el medio humano para que Cristo Jesús pudiera llegar aquí a la tierra. Y hasta ahí se acabó todo. María, sí, fue una mujer virtuosa, fue una mujer que cumplía con los estándares para poder ser ese vaso en el cual llegara el Salvador del mundo, pero de ahí no pasó nada más. Y entonces la condición de redención se expresa a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, lo que Dios hace cuando es puesta en nuestra cuenta el mérito de Jesús es esto, fíjense. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Murió.
fue sacrificado, fue humillado, fue torturado, fue golpeado, todo lo que ustedes saben, en la cruz del Calvario. Derramó su sangre completamente. Allí, ese castigo que él llevó, él no lo merecía. Llevó el castigo de todos nosotros. Entonces, cuando él va a la cruz del Calvario y recibe este castigo, le están siendo imputados a él todos nuestros pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. De tal manera, amados, que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, no tenemos nada de qué avergonzarnos ante el Padre, porque Cristo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por esos pecados. Él no merecía, el justo por los injustos. Fíjense cómo dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, Iglesia Unidad Familiar Cristiana, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, Iglesia del Señor Jesucristo, Unidad Familiar Cristiana, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De tal manera, amados, que todos nuestros pecados, todo lo que tú hayas hecho, pecados pasados, presentes y futuros, le fueron imputados a Él, le fueron puestos en su cuenta. Pero no solamente eso ocurrió, sino que su justicia, su vida recta del Señor, el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra jamás pecó, jamás hizo algo fuera del orden y de la voluntad del Padre. Y esa obra perfecta, esa vida perfecta, nos es también imputada a nosotros. Por eso es que tú puedes confiar plenamente en que a través de tu fe en Cristo Jesús, de tu relación con el Señor te tiene justificado ante Él, y tu condición es de alguien que no tiene ninguna deuda, que no tiene ninguna deuda en contra. Y entonces es aquí donde viene ese glorioso intercambio, ¿verdad?, de los expedientes. El expediente nuestro es imputado al Señor Jesús, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades le son atribuidas al Señor Jesús, y su justicia nos es atribuida a nosotros. ¡Qué maravillosa noticia! Así que lo que Dios hizo no fue olvidarse de nuestros pecados. Lo que Dios hizo no fue hacerse de la vista gorda. Ay, Mauro ya pecó. Bueno, voy a hacer como que no lo vi. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Lo que Dios hace es que el carácter santo de nuestro Señor Jesús es imputado a nosotros. Toda la obediencia de Cristo es tuya. Y en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecíamos, la llevó Él. ¡Qué hermoso! Miren cómo dice Romanos 3. Regresamos ahí a la carta a los Romanos. Romanos 3, versículos 24 al 28. Muchos de nosotros no sabemos el 23, ¿verdad? El 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense lo que dice después a partir del 24 al 28. Esto es un texto maravilloso también. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso aquí se hace claramente visible que no hay corredentora, ¿verdad? La redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es un texto que tiene muchísima riqueza. Entonces, número 1 que menciona Pablo, que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación que tú tienes gratis, por la fe, única y exclusivamente por la fe. ¿Qué mérito tienes tú de tener fe? Ninguno. Algunos, ahorita vamos a tocar ese tema, pero no hay nada de qué gloriarnos nosotros por tener fe, esta clase de fe. Luego dice que Dios lo puso a él como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y entonces, ¿qué es la propiciación? Es el pago necesario, es el pago propicio para que pudiera ser suficiente el pago que yo debía, el pago que estaba a mi cargo. Y cuando esa deuda a mi cargo tuvo el pago suficiente, tuvo el pago propicio, entonces se está cumpliendo la propiciación. ¿Cuál fue ese pago propicio para pagar mis pecados? La sangre del Cordero de Dios. La sangre del Cordero. Por eso es bien importante, amados, que no pasemos por alto esto. Y luego el versículo 26 tiene 3 palabras muy parecidas las 3. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Utiliza la palabra justicia, justo y justifica. Y en ambas palabras hace referencia a ti y a mí. Al que, fíjate, dice que es la justicia de Dios y Él es el justo, pero a través de ser su justicia y Él sea el justo, te la aplica a ti. Hay algo, amado, que a ti te gustaría saber en este momento, y yo quiero que me pongas mucha atención en esto. Si tú tienes una deuda y todos los días viene el cobrador a tocar a tu puerta y tienes que enfrentar las consecuencias del pago, o sea, podría llegar a ser el hecho de que inclusive vayas a parar hasta a la cárcel. Y déjame decirte que es terrible cuando alguien te está llamando constantemente a la puerta de tu casa a decirte que le pagues. Todo el tiempo. Toc, 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 toc. Señor Mauro, sí, a sus órdenes. Tiene una deuda, páguela. Todos los días, una deuda impagable. Todos nosotros tenemos esa condición. Y en esa condición, la buena noticia, que yo quiero que levantes bien tus antenitas, que lo captes muy bien, es que esa deuda ha sido pagada en Cristo Jesús. Ya no tienes deuda en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en Mahoma, no en Buda, no en María, no en San Juditas, no en los ángeles, no, en Cristo Jesús. Nuestra fe y nuestra salvación es en Cristo Jesús por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que en esa justificación que tú recibes, dice
después Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿tú de qué tienes que presumir? Es que ya no debo nada. ¿Y por qué no debes nada? No fue por tu mérito, fue por el mérito de Jesús. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia que he excluido? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras, por la ley de las obras? O sea, porque yo haya trabajado horas extras y haya pagado mi deuda. No, porque mi deuda era impagable. Y entonces, ¿por qué es entonces que yo estoy justificado? Por la ley de la fe. Y entonces el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo puede el pecador recibir este regalo de parte de Dios? Porque es un regalo, es un regalo. Y aquí encontramos entonces que hay dos cosas importantes que tienen que ocurrir en nosotros. Una es que haya arrepentimiento y otra es que haya fe. Para fines de la justificación, ambas cosas ocurren en el mismo momento. Ambas cosas, aun cuando el arrepentimiento es una cosa y la fe es otra, ambas cosas ocurren en el mismo instante de tu salvación. Yo no sé, de verdad, aquí si todos nosotros pudiéramos decir que ya ocurrió con nosotros ese arrepentimiento y esa fe. Probablemente no. Y de verdad yo quiero que seamos muy autocríticos en esto, porque esto no es de nosotros, es de Dios. Pero el arrepentimiento no solamente es el remordimiento que ocurre en mi vida porque hice algo malo y chispas, ya no puedo ni ver a los ojos a la persona que le hice el daño. Ya no puedo verlo a los ojos. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es que ofendí a Dios y entonces trato de humillarme ante Dios para que Él me ayude a establecer las condiciones necesarias de la restauración en mi condición humana. Ese es el arrepentimiento. Y la fe en Cristo Jesús no es una fe que yo obtenga porque yo razoné y dije, no, es que sí, bueno, pues sí tengo que considerar que yo no he sido tan bueno. La gran mayoría de nosotros decimos, yo no he sido tan malo, ¿verdad? Y yo pues cumplo con mi parte, ¿no? ¿No? Sabes que cuando nos paramos en nuestra propia justicia, tenemos absolutamente todo, menos salvación. Entonces, ¿cómo puede el pecador recibir este regalo de parte de Dios? Tenemos que venir en arrepentimiento y fe. Las dos cosas juntitas, arrepentimiento y fe. La fe nos salva al pecador. Cualquier clase de fe no nos salva. ¿Quién nos salva? Es Cristo Jesús, el que nos salva. ¿Y qué utiliza para aplicarnos su salvación de manera individual a cada uno de nosotros? El que nosotros creamos. La fe es el vehículo por el cual la salvación de Dios va a ser depositada en ti. Voy a utilizar un ejemplo muy burdo. ¿Qué es lo que nos alimenta a nosotros? Cuando yo agarro un cubierto y lo utilizo para comer, ¿me alimenta el cubierto o me alimenta la comida? Me alimenta la comida. Pero lo que yo estoy utilizando para que la comida llegue a mi boca es el cubierto. Entonces, es exactamente la misma figura. La fe es el vehículo que trae la salvación a mi vida. A través de esa fe, Dios me provee al Salvador y me provee el medio para yo traer la salvación a mi vida. Y esto es maravilloso porque entonces tu condición de completa inutilidad, de completa indefensión, de completa incapacidad,
se expone delante de Dios para que Dios pueda venir contigo y decirte, porque yo te amo, porque yo tengo un plan, tengo un propósito, tengo algo contigo, te estoy dando estas cosas para que tú puedas venir a mí. ¿Qué es eso que Dios tiene con nosotros? Manifestar su gloria. Que tú seas un medio por el cual la gloria de Dios se manifieste. Por eso es que a veces perdemos de vista eso, ¿no? ¿Y para qué hoy amanecí? ¿Y para qué ir a la iglesia? ¿Y para qué leer la Biblia? ¿Y para qué orar? Bueno, porque todas esas cosas te van a ayudar a que tú puedas ser un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste se manifieste a las personas que no conocen a Dios. Miren lo que dice Romanos 1:16, para que veamos exactamente qué es lo que es el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justificación es por la fe. Ahí está de manera clara, explícita, y el poder de Dios para salvación se aplica exclusivamente a aquellos que creemos en Cristo Jesús. No a los que creen en otra cosa, no a los que... Por eso es que no es que digamos, ¿en cuál religión está la salvación? No es cuestión de una religión. Es cuestión de una relación personal con Cristo, sin nadie más. Entonces es la salvación por la fe, única y exclusivamente por la fe y por la fe en Cristo Jesús. Hay muchos textos más, como Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. Romanos 5:1, este es un texto que quiero que guardemos ahorita, lo voy a leer ahorita y lo vamos a guardar para el final. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la última pregunta. Sabes que hay muchas implicaciones y oro al Señor de verdad que nuestro corazón sea una tierra fértil donde esta palabra dé mucho fruto por esto, amados. Porque todo esto, la justificación por la fe en Cristo Jesús, no es un tema doctrinal solo para aburrirlos, ¿no? Solo para fastidiarlos o así que, ay, ¿cómo está hablando de eso el pastor? Porque tienen un montón de beneficios esto para nuestra vida cristiana. Y quiero comentarles algunos poquitos, nada más poquitos beneficios de esto. El primer beneficio es que delante de Dios ese expediente gordísimo, pero gordísimo, de pecados, de desobediencia, de transgresiones, de iniquidades que teníamos delante de Dios, es quitado. Es un expediente grandote y es puesto delante de Dios ahora con el nombre de Mauro o con el nombre de quien ustedes quieran. Es puesto delante de Dios un expediente donde dice que todas sus obras han sido justas, que todas sus obras han sido perfectas, han sido buenas. El expediente del Señor Jesús fue puesto a nombre de cada uno de aquel que confía en Cristo. Ese es el primer beneficio. Delante del Señor ya no tienes nada de qué avergonzarte, absolutamente nada. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, ahora tengo una nueva identidad. Colosenses 3:3 dice que ahora mi vida está escondida en Cristo, de tal manera que todo lo que yo haga va a ir filtrado a través de lo que Cristo Jesús capacita mi vida para que yo lo haga. Por eso, de ahí es que los mandamientos de Cristo, que anteriormente pudieran haber sido muy difíciles, muy gravosos, muy complicados, hoy por hoy son deleitosos. Amén. Y entonces, eso, porque la vida de Cristo está y nosotros estamos escondidos en Cristo. Ese es el segundo beneficio, de tal manera entonces que no permitas al diablo que te engañe con aquello de que, ay, qué difícil es esto. No se puede perdonar, no se puede amar a mi enemigo. No, amados, en Cristo Jesús está tu vida y tu vida va a dar ese fruto por Cristo Jesús. El tercer beneficio es que ahora tú tienes nuevos deseos. Mira lo que dice Romanos 6. Aquí quiero que veas estos beneficios. Romanos 6, del 12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Cristo Jesús, por la justificación, por la fe en Cristo Jesús, ya no estás bajo el poder y el dominio del pecado. ¿Por qué pecas, hermano? ¿Por qué eres iracundo? ¿Por qué eres fornicario? ¿Por qué eres mentiroso? ¿Por qué? Es que no puedo dejar de pecar, pastor. No puedo dejar de pecar. No, esa es una mentira de Satanás. Si realmente estás en Cristo Jesús, el poder del pecado ya no es en contra tuya ni sobre tu vida. Ya no hay poder del pecado en contra tuya. Ahora la gracia de Dios te da el poder para rechazar ese pecado que constantemente te está asediando. Y en ese pecado que constantemente te está asediando, tú tienes la libertad, tienes la fuerza de rechazar esa tentación de pecar y de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y el cuarto es que ahora tú tienes un nuevo destino. Tu vida no termina aquí. Híjole, ya la regué, ya. Y muchos se pegan un balazo, se ahorcan porque dicen, ya la regué, ya no tengo más. ¿Sabes que nosotros en Cristo tenemos un nuevo destino? Un nuevo destino en la gloria de Dios allá, pero un nuevo destino aquí en la tierra. Ayer a las mamitas les platicábamos acerca de un propósito de Dios a través de su maternidad en la restauración, en el levantamiento de las generaciones, de generación en generación, cuando el designio de Satanás había sido destruir a las familias por generaciones. Hoy por hoy, el designio de Dios es de que seamos benditos, de que tus hijos, de que todo lo que tú hagas sea bendito, porque tienes un nuevo destino en Cristo Jesús. Solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe en el Hijo de Dios. Podemos quedarnos es con el hecho de que hoy nosotros tenemos una nueva condición en Cristo Jesús. Hoy nosotros somos personas que podemos caminar confiadamente ante el trono de Jesús y saber que Él está dispuesto
a recibirnos. Entonces yo quiero pedirte, amado, que si tú te identificas en algún momento con alguien justificado por la fe en Cristo Jesús, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Gracias a Dios. Si por alguna razón en tu caminar cristiano aún consideraras el no haber llegado a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Es un muy buen momento para que tú puedas venir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Esto no es tuyo, es de Dios. Dios quiere ahorita derramar sobre nuestra vida esa gracia para que podamos estar justificados por la fe de Cristo Jesús y poder estar ante Él. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Primero quiero orar por los que levantaron su mano en la segunda pregunta, quienes consideran que aún no ha ocurrido en sus vidas el venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Amado Dios, te doy las gracias porque aquí encontramos en esta reunión hoy pues personas que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales han sido abiertos a la necesidad que tenemos de ti, Señor Jesús, donde hemos reconocido, Padre, que tal vez en tiempos pasados no habíamos confiado en tu obra de salvación, en tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, ni había yo considerado, Señor, que tengo un nuevo destino, un nuevo caminar en ti, Señor Jesús, y por ello es que pues había caminado en derrota, había caminado en una forma mediocre de vivir. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti como uno solo, aquellos que levantamos la mano en la segunda pregunta, Señor, y reconocemos que te necesitamos a ti como Salvador y como Señor de nuestra vida. Señor Jesús, te doy las gracias por tu obra en la cruz del Calvario, porque ahí, con tu sangre preciosa derramada, pagaste por mis pecados. Hoy yo soy justificado y tu caminar perfecto es atribuido también a mí delante de tu presencia. Yo te suplico que tu gracia me asista en todo momento. Vengo, Señor, en arrepentimiento, suplicando que me perdones por todos mis pecados y en fe, reconociendo que tú, Señor Jesús, eres mi Salvador. A ti, Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria para siempre. Amén. Gloria al Señor. Ahora todos, para todos los demás que levantamos nuestra manita, Señor, y todos nosotros, Padre, que hemos reconocido que tú has sido bueno, misericordioso, perdonándonos, limpiándonos, dándonos un nuevo caminar, una nueva identidad, unos nuevos deseos, un nuevo destino. Todos nosotros que reconocemos esto, Padre, por tu bendita gracia, queremos darte las gracias, Señor. Y queremos suplicarte, Señor, que no permitas que el enemigo más siga trayendo sobre nosotros engaño, argumentos mentirosos que nos alejen de ti. Ese engaño que muchas veces nos hace
creer que no podemos dejar de pecar, ese engaño que a veces nos hace creer que no podemos dejar de hacer lo que nos complacía. Hoy, Señor, a pesar de que haya mucha complacencia en cosas que anteriormente hacíamos, hoy, Señor, si no te agradan, te suplicamos nos des de tu gracia para dejar de hacer eso, para dejar de pecar, para dejar de transgredir tu palabra, tu ley, tus principios. Bendícenos con esa gracia y sabiduría para discernir tu voluntad en cada paso que demos y darte la gloria, la honra y la alabanza en todo lo que nosotros hagamos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén.